Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, una emisión más del programa Diálogo de Fe y Salvación, siempre con nuestra serie Cambios Profundos. Y ya como ustedes se dieron cuenta, pues hoy estamos muy bien acompañados. Siempre me acompaña el compañero de fórmula, hermano Eddie Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos. ¿Listo? Contento de poder estar aquí, de poder compartir este tiempo. Bienvenidos todos nuevamente a Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que hoy podamos tener una buena charla, una buena plática y pues como ya usted decía, nuestro primer invitado de la serie. Sí, exacto. ¿Sabe qué estaba pensando? Ajá. En cuántos invitados hemos tenido aquí de diferentes nacionalidades. Uy, pastor. Bolivia, Honduras, Cuba, El Salvador. Sí. Argentina. Muy bien, qué bien. Y ahorita vamos a presentar. Pero antes, pastor, ¿cómo le fue con el amorómetro durante la semana? Pues ahí. ¿Confrontó? Tratando de... Sí, definitivamente. Yo creo que todos estamos siendo confrontados por el libro. Por la palabra de Dios, principalmente, que como lo dijimos al principio, ¿no? De que sí estamos hablando del libro, pero el libro constantemente nos lleva a la Biblia. Claro. Y pues también confrontado no solo por esos niveles de entrega que deberíamos de tener o que deberíamos de evaluar, sino también por el tema de hoy, que es un tema bien picoso, sí, muy picante, bonito, pero edificante. Así es. Muy bien, también con nosotros, como ya ustedes se dieron cuenta, un joven aún, pastor, hermano Eric Irías. Él es de nacionalidad costarricense, es pastor en iglesia en Montana, Calvary Chapel. Correcto. Específicamente es un muy buen amigo, por cierto, amigo de la familia también. Y trabajando ahorita un proyecto misionero por acá cerca en Cobán, Carchá. Y pues aprovechó a estar con nosotros, también a visitarnos por acá. Y un gusto, Eric. Bienvenido. El gusto es mío, ¿verdad? Gracias por invitarme y esperemos que sea bendición todo lo que conversemos hoy. Sin lugar a dudas. Bienvenido, siéntese a gusto, gracias. Tranquilo, ahí sin que no hay... Aquí la regla es que usted puede interrumpir. Perfecto. Y nosotros también no me interrumpimos. Perfecto, porque eso es lo mío. Entonces, bienvenidos mis hermanos. Hoy tenemos un muy buen tema. Así es. El diseño del corazón. Así es. O sea, ¿qué dice el Señor al respecto? ¿Cómo lo diseñó Él? Así es. ¿Sí? Que ya vimos, es interesante. ya podría tomarse como ¿Lo definimos? Sí, ya vimos qué es el corazón, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Dios diseñó ¿Cómo el Señor lo diseñó? Así es. Las necesidades del corazón. Así es. ¿Cómo el Señor lo creó, lo Exacto. diseñó específicamente? Y hay un dato ahí que se van a dar cuenta ustedes. Pero bien, antes de entrar de lleno o entrar en materia con el tema que hoy nos convoca, vamos a ir a nuestro espacio musical. Así es. Hoy con nosotros Pablo Olivares. Con un canto muy, muy bonito. Así que adelante con nuestro espacio musical. Será larga la espera, no hay lugar en donde ocultar la vergüenza de lo hecho y mis sueños ya deshechos. No me mires con pasión, que duele en el corazón verte al lado mío. No merezco tu perdón, pero voy a pedírtelo.
este hombre no hay pecado, injustamente condenado por un mundo que lo abandonó, por la humanidad entera has pagado la condena. No me mires con pasión, que duele en el corazón verte al lado mío. No merezco tu perdón, pero voy a pedírtelo. Cuando estés en tu mansión, en la gloria te lo pido, que no me olvides. Cada gota de mi ser, cada grito de dolor, yo te lo ruego a ti, Señor. Llévame contigo, te lo pido. No me olvides que estoy aquí esperándote. Es tu amor el que me salvará. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Recuerde usted pues que estamos estudiando, ¿no? Desde una perspectiva bíblica. Así es. Libro Cambios Profundos. Cambios Profundos. Nicolás Emilio Tranchini. Buenísimo, buenísimo. Se está haciendo viral, por cierto, hermano, Exacto. en el mundo cristiano, acá en Sí. Nororiente. Déjeme contarle, muchos hermanos. Ya hay varios Zacapa, infectados. Exacto, Zacapa, acá en Chiquimula, Río Hondo. Hay unos hermanos que están estudiándolo, nos escriben para preguntarnos acerca del libro. Hay otro material específico también que lo acompaña, Exacto. que es el libro devocionales. Está haciendo una maravilla. Devocional diario para el año, ¿no? Exacto, es una maravilla. Exacto. Y no, gloria a Dios, ¿no? Gloria Así a Dios. Entonces, como ya bien usted dijo, mencionamos mucho el libro, citamos al autor, pero entendemos de que es una ayuda a acercarnos de una manera. Un acercamiento a la verdad bíblica. Exacto, a la Biblia, ¿no? Que es lo importante. Queremos comenzar con una frase. Yo creo que es importante entenderla, ¿sí? Y ustedes me corregirán, que es un poco ahí algo. No somos pecadores porque pecamos. Así es. Oiga, Termínela. No somos pecadores porque pecamos. No. Pecamos porque somos pecadores. Exacto. Correcto. O sea, el agente activo del pecado no es en sí el pecado. Exacto. No es la en acción. sí la ejecución, la acción, sino Nosotros. la naturaleza. Correcto. Nuestro ser, ¿no? Y no estamos hablando meramente de nuestro cuerpo. No. Que es el que ejecuta la acción, ¿no? Exacto. Sino de nuestro ser. Y es que de eso vamos a hablar un poquito hoy. Cómo está diseñado nuestro ser, nuestro corazón, ¿no? Cómo Dios lo diseñó y cómo nosotros estamos tan cerca de poder desviarnos, de poder desviar nuestra... Es un concepto que hemos venido platicando mucho. Bueno, por cierto, Eric él ve el programa y él sabe. El problema que hay en nosotros. Qué importante es entender que eso que pasó en Edén fue algo terrible, ¿no? Correcto. O sea, es un problema grande que trasciende y que hasta el día de hoy pues nosotros lo experimentamos en carne propia. Así es. Al observar el estándar santo del Señor, ¿cómo nos quedamos cortos, Eric? Sí. No, y es que muchas veces queremos, como decían ustedes ahorita, echar la culpa a otros también. Y sabemos, sí, digamos, el diseño de Dios es perfecto, pero bueno, ahorita vamos a conversar sobre eso. Sí. Cómo llenamos lo que queremos, esas necesidades que tenemos, que buscamos llenarlas en otro lado. Y al final, cuando vemos una mala situación, le echamos la culpa, al diablo, le echamos la culpa al mundo, al vecino, al mandango, a Sí. fulano. Y se nos Siempre olvida buscando. que A la esposa. a la esposa se le echó a Adán, ¿no? Bueno, Entonces, no, pero es Exactamente. que es algo curioso de Sí. que cómo siempre buscamos culpar a alguien más por nuestras acciones. ahora planteemos algo, que esto es importante entenderlo y creo que por ahí nos vamos hoy. Ajá. Pero hermano Eddie, por favor, la base bíblica. Exacto, estamos en Génesis 1:31.
Y vean lo que dice. Pastor, perdón, disculpe, solo para hacer una referencia a nuestros hermanos. Ajá. Y creo que es importante entenderlo. Si estoy ubicado, la gran mayoría de bases bíblicas que hemos trabajado durante estos tiempos es en Génesis. Así es. O sea, qué importante. Sí. Qué importante es Génesis. Exacto. Porque es el libro del diseño. Es que es como el mismo Nicolás lo explica en su libro, ¿no? Sería prácticamente imposible entendernos y entender la creación y Dios sin los primeros 3 capítulos de Génesis. Exacto. Porque eso es lo que da pie Sí, el para, contexto general. para todo lo demás, ¿no? Exacto, y es importante verlo. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca del diseño del corazón. Así es. Sí, entonces hermano Eddie, por favor, hoy sí. Entonces no lo estamos en interrumpo. Génesis 1:31. Después de toda la creación, Dios miró todo lo que él había hecho. Escuchen, y consideró que era muy bueno, dice. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el 6º día. Nueva versión internacional, por cierto, pero vean, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Algunas otras versiones dice era bueno en gran manera. Sí, destacando siempre como esa, vamos a decirlo así, como ese diseño especial que Dios había hecho, ¿no? Que Dios había puesto en todas las cosas, tanto hablando no solo está hablando aquí del hombre y de la mujer, del ser humano, ¿no? Sino se está refiriendo a toda la creación, animales, árboles, todo lo que había hecho, él tenía plasmado eso especial que él había puesto en la creación. Exacto, eso es bueno y hay que entender eso bueno en gran manera en el sentido del propósito. Y aquí eso creo que es importante que lo enfaticemos, del propósito de la creación. Exacto. Sí, o sea, el propósito de la creación. ¿Cuál es el propósito de la creación? La gloria del Señor. Así es. Hay un argumento ateo que tiene que ver con que el Señor es un Dios, olvido la palabra, pero tiene que ver como que un Dios que exige, es como un Dios egolátrico. Tirano. Tirano que ajá. exige su Dictador. adoración. Exacto. Pero es que hay que entender que rendir la gloria a Él no es tanto, mire que es importante entenderlo, no es tanto un beneficio para Él. Sino para O sea, nosotros. es que rendir la gloria a Él es un beneficio para, o sea, al humano le conviene. Exacto. No es una gloria en sí egocéntrica, sino una gloria dadora. Exacto. O sea, Es una gloria donde el ser humano encuentra como realización, ¿no? Que es algo que vamos a ver más adelante. Exacto. Exactamente. Entonces, enfatizamos un poco esto porque es el propósito de la creación. Y hoy específicamente vamos a hablar un poquito acerca de el corazón. Exacto. Ese diseño. Y me llama la atención cómo en el capítulo capítulo 4 específicamente, el autor comienza hablando de que para poder corregir cosas en el ámbito de la medicina, por ejemplo, siempre es buena una patología, ¿no? Exacto. Y el Usted problema, necesita ir a la raíz de algo. a la ¿no? raíz del asunto. Exacto. O sea, yo creo que lo dijimos en algún momento. No va a llegar alguien con un cáncer y usted le va a dar una aspirina. Exacto. Sí. O sea, ¿no entiendo? O un ibuprofeno. Mire, tómesela ahí. No, va a ir al fondo. Exacto. Va a investigar, va a hacer exámenes, va a ir al fondo para poder dar con el asunto. Entonces, yo creo que es importante entender esto para poder darnos cuenta también en dónde está el problema. Y por eso la frase que dijimos al principio, ¿no? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y Nicolás en alguna exposición decía, mi hermano, ahí, el problema no es el pecado. Sí. El problema somos nosotros. Exacto. Y es que yo creo hace un tiempo atrás citábamos también aquí a Martin Lloyd Jones y él dice que no hay nada más terrible, así es como lo dice en su libro, ¿eh? No hay nada más terrible como querer entender el pecado solo en cuestión de actos. Exacto. Correcto. Ya. De hecho, eso es algo muy curioso porque nosotros siempre queremos empezar a cambiar cosas externas y cambiar cosas que Ay, hacemos, conductas. y no nos damos cuenta que el problema de nuevo está dentro de nosotros, es Sí. nuestra naturaleza. Entonces, de ahí empezamos a aparentar, pero el cambio no está siendo hecho efectivo en nosotros. Estamos nada más mostrándonos diferentes, pero al final eso sigue ahí. Y bueno, y Exacto. somos humanos, va a seguir ahí, pero debemos empezar a atacar esto. Y tarde o temprano va a retoñar, por decirlo así, ¿no? Exacto, ¿no? Y llenarnos de Dios, Sí. llenarnos de Él, llenarnos de la palabra, porque al final y al cabo, si no estamos firmes, igual vamos a seguir en esta lucha constante. Si nosotros al final y al cabo seguimos actuando externamente, de nuevo estamos siendo, bueno, primero que todo hipócritas, Sí. y segundo, bueno, legalistas, y queremos que otros vean, uy, pastor, vea que hoy me leí la O Biblia. sea, que el cambio... es que... Pastor, mire, hoy me leí estos devocionales y todo, pero al final y al cabo mi corazón Sí. no está correcto. Entonces, de ahí es donde debemos O sea, empezar no con es esa
patología correcta. Está como el cuate aquel, ¿no? Del partido, ¿no? A las 2 de la mañana. Exacto. O sea, que es un cambio superficial y no profundo. Ahorita, cuando Eric menciona esto, se me viene a la mente, por ejemplo, un grupo, creo que eran los esenios, no me corrigen si estoy mal, pero eran los esenios en el primer siglo, un grupo de gente un poco radical legalista que pensando que yéndose a las montañas, aislándose del mundo, iban a ser como más santos, ¿no? O sea, y lo que no se daban cuenta, como dice el escritor, es que, o sea, nuestro corazón es malvado. No importa si nos metemos debajo de las piedras, nos metemos en una cueva, nos vayamos a la montaña más lejana, estemos aislados totalmente de la gente. O sea, nuestro corazón sigue estando ahí. Nunca me voy a aislar de mí mismo. Exacto. Hay gente que igual, en este caso de actos y acciones, gente que quiere, ay, no, yo quiero cambiar, voy a irme a meter a este instituto, programa, etcétera. Sí, pero y piensan que van a tener una persona cuidándolo 24/7. No. O sea, usted va a ser la misma persona cuando va a dormirse, va a ser la misma persona cuando se está bañando. O sea, no va a cambiar porque ese problema está aquí. Entonces, de nuevo, entrarle a donde tiene que ser. Hay una frase que nosotros hemos repetido del pastor argentino, aquel pastor que buscamos el nombre. Sí. ¿No se acuerda usted el nombre? Bien, lo encontré, pero no me recuerdo cómo se llama. Fíjate que él decía esto. Somos lo que somos cuando estamos solos. Exacto. Así es. Exacto. Y ese es un gran problema. No, a nosotros nos gusta de frente a las personas, yo soy el más espiritual. Pero mi vida personal, o sea, yo soy realmente cristiano cuando estoy solo. Exacto. Cuando voy es que a otra ciudad, cuando voy a otro país, cuando voy y me mandan una gira en el trabajo. Yo ahí es donde muestro quién realmente soy, porque nadie me está supervisando. Exacto. Bueno, Dios sí. Cuidado, Dios sí. Exacto. Sí, es que ese es el detalle, Exacto. ¿verdad? Entonces es muy importante. Recordemos un poquito el corazón. Definamos un poquito el corazón ahí, recordando un poquito. El corazón es el lugar donde habitan mis deseos, es decir, lo que realmente amo, disfruto y atesoro. Exacto. O sea, mi corazón dijimos ese día que es lo que representa nuestro ser. Exacto, nuestro ser completo. Emociones, intelectualidad, ¿sí? Pensamientos, todo lo que implica así lo que nosotros en realidad somos. Lo intangible que no podamos tocar, pero que realmente es en el fondo somos. Es lo que somos. Exactamente. Generalmente el corazón la gente lo suele asociar como más con emociones o con sentimentalismos, ¿verdad? Pero no. Y el cerebro más con con la mente, con el intelecto, con el pensamiento. Pero realmente cuando vamos al Antiguo Testamento, cuando se menciona ahí la palabra corazón, generalmente los israelitas entendían el corazón como a mí me gusta una frase de el asiento de las emociones y el intelecto, la voluntad. ¿Ya? O sea, es como ahí, como donde descansa. O sea, como por eso digo eso intangible que no podemos tocar, que no podemos palparlo de alguna forma. No, y no es por nada que la Biblia dice, donde está tu corazón, ahí es donde va a estar tu tesoro. Exacto. Y bueno, y otra frase que yo he visto alguna vez, dice que dime dónde tu mente se va cuando divaga, cuando estás libre, y entonces ahí es donde está su corazón. Entonces, buen todo punto está ese. conectado. No es solamente Sí. que me Exacto. siento lindo, bonito en esta parte. No, si mi mente está pensando en otras cosas cuando estoy en mis tiempos libres, es decir que mi corazón está también ahí. Entonces, Sí. de nuevo, Es lo que más ama mi corazón. Exacto. Y lo dijimos hace un tiempo. El problema no es lo que amamos, Exacto. sino lo que más amamos. Exacto. Lo que sobrepasa sobre lo que amamos. Exacto. Ahora, hablamos un poco entonces acerca del corazón, lo que en sí es. Y estamos planteando, y vamos a plantear, que el diseño específico del corazón, que es el tema de hoy, el diseño específico del corazón como tal no es malo. No. ¿Ah? Es que es el detalle, el diseño. Exacto. El problema es que hasta ahí llegó la trascendencia del pecado en el hombre, en la humanidad. Exacto. Sí, esa desviación, esa maldad, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Correcto. Hasta llegar a lo más profundo de nuestro corazón, y por lo tanto es donde nosotros volvemos a remarcar que es por eso que los cambios no pueden ser superficiales, sino que tienen que ser profundos para poder alcanzar Así ese es. efecto adecuado, ¿no? Tranchini lo dice de esta manera, vea. No hay defecto en su creación. Amén. O sea, no hay defecto en la creación de Dios. Exacto. ¿Sí? No, Adán y Eva no son personas con fallos, con errores o dañadas. Pero por otro lado, y aquí va a estar como uno de los primeros punto grandes importante. puntos de discusión. Pero por otro lado, sí son personas con necesidades. Vemos que son personas con necesidades fisiológicas de alimento, aire, agua, luz,
el sol, muchas que podríamos enumerar, ¿no? Y aún mejor, necesidades espirituales, Exacto. ¿ya? Y vea, o sea, Dios abiertamente afirma, no es bueno que el hombre esté solo. En Génesis Primera 2:18. necesidad. Exacto. Lo cual nos muestra su necesidad de pares, o sea, de sentirse que hay alguien para él, para apoyarlo, ¿no? Exacto. Entonces, necesidad de pares, de una ayuda idónea. Y también el texto nos describe una comunión y diálogo continuo entre Dios y sus criaturas. O sea, generalmente lo que vemos en Génesis 1, 2 y 3 es que la voz de Dios constantemente se paseaba en el huerto, ¿no? Exacto. O sea, ellos tenían necesidad de interactuar con Dios, de tener una relación con el Señor, Exacto. ¿no? Y eso hay que entenderlo, hermanos. Miren, es necesidad. Exacto. O sea, Entonces, el corazón tiene necesidades. el ser humano fue creado sin defecto, pero con necesidades. Mire, el diseño. El diseño. Sí, y el diseño perfecto que se nos olvida, como decía también el autor, es que esas necesidades se llenan con Dios. Y bueno, ahorita igual vamos a hablar sobre eso, pero nosotros como humanos, a través de la caída y todo nuestro pecado que mora en nosotros, empezamos a llenar esos vacíos en cosas que no van a llenarnos nunca. Y ahí viene entonces, todo el tema, obviamente, de las caídas del pecado, las tentaciones, todo ese montón de cosas que están siempre en nuestro diario vivir, porque nuestro corazón no se está llenando lo que tiene que estar llenado, como dice el autor, que es de Dios. Bueno, y no solo el autor, la Biblia lo menciona. Nosotros estamos creados para ser llenos de Él, ¿verdad? Del Espíritu. Sí es. Ahora, hay algo bien importante en esto, de que muchas veces nosotros creemos que nuestras necesidades, o sea, esas necesidades y todo de lo que estamos hablando vienen después del pecado, o sea, como resultado del pecado. No. Sin embargo, lo que en este caso nos damos cuenta en la palabra, o sea, en la misma palabra, es que esas necesidades profundas del ser humano preceden al pecado, o sea, están antes del pecado. Exactamente. Y que las necesidades como tal en sí no son pecaminosas. pecaminosas. Exacto. Es que ese es el punto. Las necesidades del corazón en su diseño como tal no son en sí pecaminosas, sino que el problema radica en que por el ingreso del pecado del humano, el hombre busca llenar esas necesidades con otras cosas que no son lo que el diseño dice. Exacto. ¿Y qué es lo que el diseño dice? O sea, Dios creó el hombre con necesidades, y esas necesidades, ¿quién era que las podía llenar? Solo Él. Solo Él. Solo en Él podemos encontrar satisfacción. El corazón del hombre, familia, pónganos atención. Oiga, es que es importante. Agarrémoslo así con ¿qué? Contacto. Con pinzas. Mire, el corazón del hombre está diseñado perfecto, pero con necesidades. Y esas necesidades el Señor diseñó al corazón, vuelvo a remarcar, para que fuesen llenadas con Él. Correcto. Y eso no es que sea un Dios tirano que exija adoración. Un dictador. No, es que nos conviene. Exacto. Es que Él, esa gloria, ese rendirle esa gloria a Él, repercute en nosotros en bendición, o sea, en algo maravilloso. Imagínense poder tener la comunión con el Dios eterno y excelso. Lo leía en algún momento eso, una referencia a eso que usted está hablando. Pensemos en que el Creador, el Todopoderoso, o sea, el que hizo todo, ¿ya? El que hizo todo lo que vemos, lo que somos, lo que hacemos, Él lo diseñó todo, eternamente, ¿ya? Entonces pensemos que esa persona, ese Dios, nos está volteando a ver por encima del hombro. Sí. O sea, el beneficio no es para Él. Exacto. ¿Ya? No, exacto. El beneficio es para nosotros. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso nos está volteando a ver, nos quiere hacer, como Pedro lo dice en su segunda carta, participantes de su naturaleza divina. Correcto. Ahora, haciendo énfasis en lo que estábamos hablando de esas necesidades, ¿no? De cómo fuimos creados con esas necesidades, me llama mucho la atención de que, como repito, fuimos creados sin defectos, pero, o sea, el ser humano fue creado sin defectos, pero sí con necesidades. Y esas necesidades son tan, vamos a decirlo así, tan trascendentes y tan intrínsecas al ser humano, que seguirán estando ahí eternamente. Exacto. ¿Ya? O sea, es por diseño. Exacto. El chip. Exacto. Es ese. Sí. Leo Apocalipsis 21:22 y no vi en ella, dice, hablando de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? No vi en ella templo alguno porque su templo es el Señor.
El Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que la ilumine. No porque no necesitemos eso, sino dice porque la gloria de Dios la ilumina. Es que ahí se cumple. Y el Cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz. Aún en la eternidad necesitaremos de la luz de su gloria para sobrevivir. Es que no hay otra cosa, digamos, Dios es el que nos da todo y siempre vamos a estar, digamos, necesitándolo a Él. El problema de nuevo está en eso, que nosotros olvidamos estos versículos, olvidamos la verdad y vamos detrás de cosas en mis deseos, digamos, que yo quiero esta casa, que yo quiero este carro, que yo quiero este trabajo, que yo quiero casarme, que yo quiero todo esto, que quiero ya todo eso, que yo quiero todo en este mundo. Pero, lo mejor está en serio, en él. estás buscando lo que se va a acabar en este mundo, lo que es efímero, lo que se va a gastar, lo que se va a perder, lo que se puede quemar, en vez de buscar lo que está en el cielo. No, y específicamente hay una historia bíblica en Jeremías, si no estoy mal, donde el Señor les dice: vosotros, yo siendo río de agua viva, Exacto, Jeremías. cavás estancas, o sea, charcas, dice, y vas a buscar agua Rotas, ahí. dice, o sea, cisternas. cisternas rotas. Dice, Cisternas rotas, sí. O sea, todavía no son ni cisternas O sea, sin hoyos. Ilustrémoslo de De hecho, mejor forma. Sí. No, que de hecho, de ahí, bueno, el autor esto lo mencionaba, que de ahí es donde empieza todo ese gran problema, que él Exacto. menciona, hay dos acciones, que el primero es desplazar a Dios de nuestros corazones, digamos, sacarlo de ahí, que es rechazar esa agua viva y tratar de llenar estos cisternas rotos. Entonces viene la otra acción que ya es el pecado, como así. No, y dejemos la cisterna rota. Que esas charcas son aguas sucias. Exacto. Que no corren, malolientes. Exacto. O sea, ilustrémoslo así. Usted tiene un riachuelo donde nace. Y una vez vi un video donde nace el río Motagua. Que agua viva, preciosa. O sea, una maravilla. Y una charca pestosa. ¿Dónde usted elegiría ir en la lógica? ¿Dónde usted elegiría beber agua? Si Pues está con sed. en el vertiente, ¿no? En el vertiente. Exacto. No en la charca sucia. ¿Qué está haciendo el humano hoy en día? Teniendo el vertiente que por diseño es lo que vamos a beber agua, el agua sucia. Ahora, yo lo que los voy a confrontar hoy yo ahorita aquí a ustedes. Uy, pastor. Usted ya me puede poner nervioso, No usted, sé. pastor. No sé si a ustedes, pero yo estaba pensando en esto cuando estaba viendo el tema de hoy, ¿verdad? De cómo de verdad el pecado infecta tanto la mente, o sea, tanto la mente del ser humano. De provocarnos ¿no? ser hasta Exacto. torpes. O sea, de Necios. decir, es que lo que Sí. estabas diciendo, ya lo que estaban ustedes comentando acerca de las cisternas rotas de que habla Jeremías, pero es que también, seamos honestos, es bien fácil decir voy a ir por casas, y no quiero decir que seamos haraganes y que no trabajemos, ya, pero es que es tan fácil poner nuestro corazón en esas cosas. Sí, es que ese es el O sea, problema. exacto, o sea, es tan ¿a dónde fácil. llegó el pecado? ¿A dónde Ajá, trascendió? A eso me refiero, o sea, que ha abierto, yo creo, literalmente un cráter en nuestra mente, en nuestro Mire, corazón. pastor, ¿y sabe cuál es el problema? Familia también. Yo creo que vamos a estar de acuerdo con lo que vamos a decir ahorita. Miren, pues, el diablo es tan astuto, pero a la vez tan fácil lo que hace que de la misma forma Sí. que engañó a Adán, es lo mismo que la misma fórmula sigue usando. El mismo y nosotros patrón. caemos en lo mismo. El mismo Mire, patrón. Génesis, capítulo 1, capítulo 3. Capítulo Ahora la 3. pregunta es esta. ¿Cuántas especies de alimentos no habían ahí? Todas. O sea, Las sabidas y por haber. alguien digo, hablaba una vez de todas. millones. Dan todas. Exacto. O sea, millones de especies, no sé qué, papayas, bananos, no sé qué cosa. O sea, había de miles, millones. Todo. Incluso- Precioso. O sea, ¿y a dónde fuimos? Porque ahí estuvimos. Exacto. Y seguimos yendo. Exacto. O sea, O sea, a eso me refiero. O sea, es que eso es para mí, eso es tener la fuente de agua viva y ir al charco. exacto. O sea, no queremos, es que no queremos lo bueno. O sea, el ser humano no quiere lo bueno. Sí, eso es, bueno, en todo lo que hacemos. Y bueno, y ese mismo error que a veces nosotros como seres humanos también decimos, ay, Adán y Eva, qué brutos, ¿verdad? Qué tontos. Pero hacemos Si todos los nosotros días. Lo contrario, vamos Todos igualitos. los días lo hacemos. Exacto. Sí, exacto. Tenemos, como dice, todos los, bueno, en Efesios 1 lo dice, todas las riquezas celestiales las tenemos en la palabra a través de su Miren, espíritu. yo y
vamos a el mundo. El domingo hablamos con los hermanos en la escuela dominical. Él decía que el Señor está muy bueno, fíjense. Es siempre bueno, ¿no? Él es amoroso, tan precioso, lindo el Señor, que nos puso ovejas. Yo creo que nos tiene que poner otro nombre. Lo No, decimos, van a estar diciendo que porque un hermano lo dijo en una reunión, fíjese, y él levantó el hermano, ¿puedo decir qué? ¿Dónde debería poner, hermano? Vamos a ver, y dijo la palabra, pero no lo vamos a decir aquí por no herir susceptibilidades, pero es que y ahora aquí hay un punto bien importante. ¿Cómo le podemos llamar a esa sustitución? Me llama la atención, si no estoy mal, no recuerdo si es Barclay, que hace un comentario y me encantó como en el exégesis de la palabra amartía, o sea, pecado en el Nuevo Testamento, amartía, él hace la alusión que la raíz hebrea de la palabra es una raíz que en su profundidad tiene la conexión, o sea, que es pecado, errar al blanco, Exacto. tiene conexión con la palabra idolatría. Exacto. Y hermanos, es cierto. Sí. Todo, miren, la raíz de todo pecado Es que Exacto. le podemos llamar idolatría. Es que siempre estamos viviendo en pos de algo. O sea, Sí. Y hay una cosa que es bueno yo creo que aclarar. La gente piensa que idolatría es agarrar una estatua Exacto. y adorar Exacto. esa estatua. No, pero la idolatría puede ser su trabajo. Idolatría puede todo ser... aquello que usurpe el lugar de Dios en nuestro corazón. Y hay cosas buenas que pueden ser buenas y son Sí, de Dios. el ministerio, el incluso hemos ministerio hablado se aquí. convierte en un ídolo a veces. Que entonces Exacto. dejamos de lado a Dios. La reputación. La reputación, el vernos bien, el no sé, el ejercicio, el no sé. buen cuerpo. El viajar, todo esto que por sí no son malas. No son pero- pecaminosos. Exacto, pero al desplazar el lugar de Dios, entonces empieza a ser pecaminoso. Y ahí Y el empieza punto. también los pecados. O sea, Si yo sé que, digamos, que la lujuria es mala, pero yo estoy cometiendo lujuria, es porque mi corazón quiere ese ídolo que es esa lujuria. Exacto. Entonces, de nuevo, viene todos esos temas de que la gente dice, no, es que idolatría es un santo que tienen ahí una estatuilla y lo adoran. No, idolatría puede ser también su celular. Exacto. ¿Cómo no puede usted estar concentrado en la iglesia, digamos, cuando va al servicio comunicar porque estás texteando, porque estás bien? O sea, vienen todo ese montón de cosas que no relacionamos como idolatría y de ahí entonces empiezan de nuevo. No estoy diciendo que por sí el celular sea malo, No, pero no, estoy no, no. diciendo que ese abuso y ese desplazamiento de las cosas que deberíamos estar, ahí es donde empieza todo Ahí es donde está el problema. Pero bien, ya se está poniendo bueno esto, Pero, cápsula del día. Toca Así la es. cápsula del día. Es hora. Nuestro hermano Eddie nos comparte por ahí un dato siempre muy interesante que va relacionado con el tema. Así que le dejamos el tiempo a nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, oriundo de Chucho, arriba Chiquimula, quien tiene hoy nuestra cápsula del día. Adelante, hermano Eddie. Juan Calvino estaba tan convencido acerca de la idolatría y la corrupción que hay en el corazón del ser humano que acuñó la frase siguiente: cada uno de nosotros es incluso desde el vientre de nuestra madre un maestro artesano de ídolos. Y creo que es así, definitivamente. Solo tenemos que hacer un poco de introspección y darnos cuenta que nuestro corazón es, como también el mismo Juan Calvino lo diría en una oportunidad, es como una tienda de idolatría. Es como un lugar en donde se encuentran toda clase de ídolos. Porque nuestro corazón constantemente está buscando algo o alguien a quien adorar, a quien rendirle tributo y alabanza. ¿Sabe por qué? Porque en esencia, desde el inicio, fuimos diseñados para adorar. El punto está que muchas veces no damos esa adoración a Dios, sino a otras cosas. Tratamos de sustituir a Dios en el trono de nuestro corazón con otras cosas, con personas, con un ministerio, con cosas materiales, con posesiones, y buscamos y queremos que esas cosas nos den o nos provean aquello que solo nuestro Señor Dios Todopoderoso puede darnos. Entonces la pregunta no es si somos adoradores o no somos adoradores. Definitivamente somos adoradores. Fuimos diseñados de esa forma. La gran pregunta es: ¿a quién estamos adorando? Pregúntese, ¿a quién estamos adorando?
Bien, hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación con nuestros hermanos Eddie Osorio y hermano Eric Irías. Sí, ya lo presentamos a nuestro hermano y nos acompaña. Estamos hablando con el tema el diseño del corazón. Sí, estamos hablando de eso importantísimo. Lo que estábamos planteando, que en sí los deseos más profundos del corazón no son en sí pecaminosos. Exacto. El problema es que lleguen a ocupar el lugar del Señor. O sea, amar más eso, o sea, más que al Señor. Y este es el problema. Y estamos planteando también el problema que todo radica en el problema de la idolatría. Exacto. O sea, es ahí el punto. Sí, me gusta el ejemplo. Me gusta el ejemplo que el doctor pone en el libro de un carro sin baterías. Claro. O un carro a control remoto, ¿no? O sea, no puede funcionar sin eso. Es que ese es el punto. ¿Ya? Y eso no tiene que entender el humano. Es lo que el humano no entiende. Exacto. O sea, mire, ¿cuánto problema? Por ejemplo, ¿cuánta gente se refugia en el alcohol? Por ejemplo, hay un desamor o un problema amoroso. ¿Y cuál sería el problema más profundo ahí en ese problema amoroso? Sentirse querido. Exacto. El anhelo es sentirse Aceptación. querido. ¿Quién es el único que puede dar eso? ¿Quién es el único que puede llenar eso? El Señor. Dios. Así es. El Señor. O sea, no sé. Entonces, ahí es donde radica la sabiduría que el hombre tiene que tener en colocar primero a Dios y lo demás pues, va a ser por añadidura. No, y un comentario acerca de eso, igual, digamos, eso viene la parte de idolatría. Yo muchas veces el esposo y esposa van a idolatrar más a la esposa, sin embargo se le olvida que yo como persona debo amar más a Dios que a mi esposa. Exacto. Y mi esposa debe amar más a Dios que a mí. Exacto. Y así, bueno, y esas son para todas las cosas relacionales en el mundo, pero como dice usted, fallamos en eso y viene otra vez de nuevo y caemos a la idolatría. Exacto. Estoy idolatrando, no sé, por ejemplo, la esposa del hermano Dancito. Sí, yo sé, él es bien parecido, es bien todo, ¿verdad? Bueno. Pero Está gordito. pero ella no puede idolatrarlo a él, porque no, ella tiene que amar más a Dios y después, por ende, va a amar Y a mí me conviene eso. Exacto. Exacto. Me conviene, y es que es ahí donde está el punto, ¿no? Sí. Nos conviene que, desde la perspectiva matrimonial, que nuestros cónyuges amen al Amen Señor. más a Dios. O sea, nos conviene. Y ahí es donde viene, mire, la gracia, la adoración dadora. O sea, Exacto. es una adoración que fluye, que da, o sea, provoca bendición. Exacto. O sea que mucha, ahorita viene, como dije, palabra fresca, dijimos que llegaron. Viene algo en mi mente. O sea que por diseño, el Señor nos diseñó. O sea, sí para adorarlo, sí. Pero esa adoración implica bendición. Exacto. O sea que nos diseñó para que al mostrar su gloria nos quería bendecir. Exacto. Y bueno, y ahora que mencionas eso, hay una parte en este libro que me pareció curiosa, que es la parte que él habla, que Paul Tripp dice que debemos buscar primero que todo a servirle a Dios y obviamente antes que nuestra felicidad, porque al final y al cabo ese es lo que fuimos creados, para servirle a Él, para hacer su voluntad y de ahí lo que venga. Pero a veces buscamos lo contrario, queremos lo que venga, esa es la bendición. Queremos lo demás, lo bonito, pero se nos olvida que es... Sí. O sea, ¿cómo llenamos esto primero? A eso voy. Hay una pregunta que una vez tuvimos un debate en una escuela dominical aquí en la iglesia. Uy, pastor. Y, Suéltelo, y lo vamos a tener aquí ahora. Usted vino mero hoy, vino en mero, parte mero. a lo que dijo el hermano. Como que vino mero conflictivo hoy usted, pastor. No, pero broma, dale. es que me causó curiosidad porque casi siempre hemos dicho de que Dios está enfocado más en hacernos santos que en hacernos felices. Sí, es el punto. Pero ahí ahorita hay un punto de quiebre aquí. Buenísimo. Y la pregunta era, ¿es compatible la felicidad con la santidad? Sí. Si Dios Ahora. si nosotros tuviéramos que elegir, generalmente no nos gusta elegir entre dos opciones, ¿va? Pero si nosotros tuviéramos que elegir entre ser santos y felices, ¿qué elegiríamos? La felicidad. Algunos dicen ser santo, No, hermano. casaca evangélica. Es casaca evangélica, sí. Pero, y por ahí llegamos a otra conclusión. O será posible, por ejemplo, ser un santo feliz. Es que ahí está el punto. Ya. Ahora. Entonces, voy a terminar. Dele, que ya me estoy picando. Lo que a mí me parece curioso esta pregunta es, vuelvo al punto anterior. Ajá. ¿Cómo el diablo, el enemigo, el pecado, ha infectado, ha dañado tanto nuestra vida, tanto nuestra mente, de que usted y yo
percibimos la felicidad como algo contrario a la santidad. No, o mire, y que somos tan ridículos. Yo creo que es Sí, esa es la palabra correcta. No. Somos tan ridículos que hemos cambiado el concepto de felicidad. Exacto. ¿Por Ahí, qué? ahí. ¿Por qué? Porque mi felicidad se va a basar en lo que amo más. Y poníamos el ejemplo también en escuela dominical, ¿sí? Y uno de los ejemplos que ponía, ¿qué es lo que usted lo haría más feliz? Le aseguro que si usted te viene batallando con una deuda de hace 5 o 6 años que lo ha venido agobiando y a usted le cae un mensaje de texto de que a su cuenta bancaria cayó el dinero de esa deuda que alguien le debía y usted estaba y logra pagar todo y le sobra todavía, le aseguro que eso le causa felicidad. Ahora, o sea, en sí no está mal, pero hablemos de qué nos genera, hablemos de la emoción. Nos genera una emoción porque es algo que nos gusta. Sí. Porque nos gusta. La pregunta es esta: ¿me gozo también en vivir para la gloria del Señor o la santidad es una carga para mí? A eso iba. No, y hay un detalle en lo que comentaba usted. O sea, sí, nosotros vamos a buscar esa felicidad o digamos, eso que anhelamos como seres humanos, pero nuestra naturaleza, y como decía usted, es que nuestra felicidad no se va a encontrar en Dios, porque eso es lo que hace nuestro pecado. Es que es que el desviarnos, o sea, nos le da vuelta al asunto. Y se nos olvida que nuestro gozo está en el Señor, sea lo que pase, no importa las circunstancias, no importa lo que usted viva. Dios es Dios cuando todo va bien, y Dios es Dios cuando todo va mal. Dios es Dios cuando usted le va bien en su trabajo, Dios es Dios cuando usted lo despide. Dios es Dios cuando usted está bien con su esposa. Dios es Dios cuando tiene alguna dificultad. Pero es que se nos olvida y ahí vamos de nuevo a buscar las cosas de este mundo. Sí. Condicionamos nuestro amor a Dios porque, ay no, Señor, ¿cómo es posible que yo te busco a ti y todo esto me pase? Se nos olvida que el Señor no nos promete la felicidad o no nos promete. No, el Señor nos promete su amor y su gracia y su misericordia por siempre. Y de ahí, nuestro gozo, ahí dependerá si nuestro corazón está con la motivación correcta, que es buscarlo a Él. Eso Y iba. ese es el problema, hermanos, lo Sí. que hermano Eric dice. Sí, la motivación correcta. Entonces, buscamos de la forma equivocada. Llenamos la necesidad con lo que es errado. Totalmente. ¿Sí? O sea, es que es maravilloso poder disfrutarlo a Él. Correcto. Es lo mejor. El problema es que como mi corazón nos lo deleita, ¿sí? Mis papilas gustativas, ¿sí? no lo detectan. ¿Sí? Y el autor pone el ejemplo, ¿no, pastor? En su serie de devocionales de un vino. Sí, es un vino. Sí. No recuerdo el nombre específicamente, pero tiene que ver el Scream Eagle. 1992, si no estoy mal. Para no hacer larga la historia, porque ya el tiempo no nos va. El Scream Eagle cuesta alrededor de 500, o sea, $500,000 de euros. Una botella de vino cuesta 4 millones de quetzales. Wow. O sea, y si usted no me cree, vaya y googleelo. Oiga, 4 millones de quetzales. Pero resulta que alguien me lo regala a mí. ¿Qué cree usted que yo voy a hacer? Lo va a ir a vender. ¡Lo va a vender! Aparte que no me gusta el vino. No va a decir, me voy a tomar una copita de... Y no porque sea pecado, no, sino que porque no. ¿Cómo? 4 millones. O sea, ¿Cómo me voy vas a beber esto tan caro? Me voy a beber esto yo. Con 4 millones salgo apenas. Exacto. ¿Y qué lo voy a vender? Miren, específicamente lo que hacemos con el Señor. Exacto. Pero ahora la pregunta, ¿por qué venden este vino? Porque hay gente que lo compra. Sí. Porque hay gente que valora Te gusta, o sea, lo buenísimo que ha de ser, de plano. lo delicioso que es. Y hay gente que paga eso Sí. porque lo valora, porque sus papilas gustativas lo detectan. Exacto. Pero si nuestras papilas, trasladándolo ahora a la aplicación, si nuestras papilas gustativas no detectan a Dios, Exacto. lo vamos a ir a vender. Exacto. Lo vamos a cambiar por cualquier cosa. Ahora, punto importante, ¿cómo hacemos para que esas papilas gustativas detecten a Dios y se gocen en Dios? Cristo. Cristo. Exacto. Entender a Cristo. Sí. Es que miren, ustedes, y me voy a acomodar aquí. Es que miren, yo creo que, y disculpen, pero creo que es importante que lo dialoguemos. Es que miren, se ha desvalorizado tanto la cruz. Exacto. Exacto. O sea, ahora
La cruz. Mire, hasta cierto punto creo que... Y hablemos hasta del mundo evangélico. No, o sea. claro. Sí. Es que es ahí donde está el problema. Exacto, ajá. Miren, de tanto que se escucha el evangelio, que el evangelio la gente está curtida. Sí. Y La perdió familiaridad. ya la familiaridad. Se perdió la esencia de... Es que es grande eso, Mira, ves, mucha. se perdió algo de... Precisamente yo lo hablaba con alguien Ajá. en estos días. Se perdió esa epicidad de Dios. Yep. ¿Ya? Es que O sea, ¿hasta dónde bajó el Señor, Vea, pues, Eric? Nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes han ido a ver, por ejemplo, díganme una película que tenga una buena banda sonora. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que es una de las películas con una que cuando ustedes escuchan la banda sonora y ven los ejércitos peleando, Uy. o sea, sienten eso épico, ¿no? Ya sienten esa epicidad que hay, y uno dice qué impresionante y uno se El asombra. Gladiador también. ¿no? Exacto, El Gladiador. Y hay un montón, ¿va? Hay un montón de películas así que tienen buenas bandas sonoras y que eso lo sacude a uno emocionalmente. Exacto, en el cine, ¿no? Ahora, esa epicidad yo pienso que muchas veces la hemos perdido Exacto. en Dios. Ya, ¿Desde precisamente, dónde? yo por eso, que de hecho hubo un pequeño ahí de inconveniente, pero con el grupo de alabanza de la iglesia hablábamos de cantar un coro que generalmente ya no se canta casi, ¿no? Es de echó a la mar los carros de Faraón, ¿no? Ajá. Pienso que yo les dije es que muchas veces se ha perdido eso. Usted ha oído lo que dice ese coro, ¿no? Esa Abrió canción. el Mar Rojo. ¿Ya? Y abrió y dice, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. ¿Ya? Y me gusta el coro, me encanta el coro desde que reflexioné. No lo había analizado de esa perspectiva. Pero sí digo yo, muchas esos canciones o coros como esos nos llevan a nosotros a recuperar como esa capacidad de asombro en Dios, como eso épico, ¿ya? Exacto. Eso épico de Dios, o sea, ver, es que Él es el Todopoderoso. O sea, ¿Hasta no dónde? podés estar con una actitud normal Ajá. ante la cruz, ante Jesús, porque no se puede. Va. ¿ya? Y aún usted lo está observando, lo está planteando desde la perspectiva sobrenatural. Exacto. Va. Ahora, grandeza sobrenatural e Exacto. inexplicable. Ajá. Y esa grandeza sobrenatural e inexplicable, eso que es inexplicable. No es por gusto. Yo me gozo cuando Moisés, ¿verdad? Señor, y en nombre de quién voy. Yo soy. Yo soy. Él no tiene palabras. Exacto. Ahora, ese yo soy, que ni siquiera encontró él en su sabiduría, no encontró una palabra para definirse. Ese yo soy bajó a nuestra posilga, Eric. Exacto. Correcto. Bajó hasta Filipenses 2 del 5 al 11. Correcto. Sí. Se despojó de su gloria. Exacto. ¿Me asombra eso? Ese es el problema. Me provoca eso. Es que es algo que- pasión. Exacto. Sí. No, yo cuando enseño sobre esta parte siempre les digo, vea, nosotros tenemos la palabra del Señor, que bueno, obviamente tenemos todo ya lo que sabemos, pero tenemos la palabra del Señor donde nos explica todo esto, sabemos su verdad, es el mayor tesoro que podemos tener en nuestra mano, que nunca vamos a tener. Y muchas veces los desechamos. Bueno, y el Señor mismo lo dice. Cuando dice, ¿cuál encontrará un tesoro en un terreno y lo volverá a enterrar y irá a vender a todo lo que tiene Exacto. para ir a Dar todo lo que comprar? Sí, para ir a comprar ese terreno porque sabe lo que vale, lo que tiene ahí. Y nosotros, sabiendo lo que tenemos ahí, lo desechamos y vamos Exacto. detrás de cosas mundanas, cosas que de verdad no nos van a durar y probablemente nos van a hacer daño. ¿Pero qué? Nos engañamos a nosotros mismos. Y ahí también el autor lo dice. Y miren, perdón. Adelante. Y miren, y ¿saben qué es lo lindo? Que aún el Señor lo que nos pide es como cambiar el orden, hombre. ¿Saben por qué? Mateo 6, donde dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto. Y aún esas cosillas, esos gustillos que ustedes quieren, lo va a dar. Por lo que lo sustituimos a Él a veces, Correcto. Él lo da. Exacto. O sea, es que miren, Exacto. es lo que quiere es que lo pongamos a él Ponerlo en primero. primer lugar, ¿no? Porque Sí. nos conviene, no porque Exacto. él quiera. Entonces ahí cuando ya lo ponemos a Él en primer lugar es cuando nos damos cuenta que la felicidad es un resultado, o sea, es una consecuencia de. Exacto. Sí, a mí y por eso era la pregunta, ¿no es compatible la santidad con la felicidad? Sí. El Pero problema tiene- es que Tiene que cambiar la definición. el Exacto. problema Ajá. es que nosotros ¿Qué le provoca felicidad a usted? Exacto. Exacto. El problema es que nosotros
hemos malentendido la felicidad, Exacto. que en la palabra del Señor podríamos decirle gozo. Y en la palabra también dice, deleítate en el Señor, en Jehová, Exacto. y Él concederá los deseos de tu corazón. Y ahí es donde vienen los deseos de tu corazón. ¿Qué son los deseos de tu corazón? Porque si mi deseo de corazón es un Maserati, un Ferrari, probablemente tengo el corazón incorrecto. Pero si yo tengo mi corazón a amarlo más a Él, Deleitándome en Él. claro que el Señor me va a dar más de Él y me va a dar más y más de Él. Exacto, y me llama la atención el texto este de cuando Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo, y para Y que mi vuestro gozo esté en gozo Sea vosotros. completo. sea completo. Me gusta esa parte. Esa parte. Pero primero dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y entonces vuestro gozo Ajá. sea cumplido. O sea, ese cumplido, o sea, ese gozo cumplido, ese gozo en él, habla de un gozo como que ya no hay nada más sublime que eso que alcanzar para el ser humano. Pastor, es que ahí él dice, lo que yo, parafraseando, por cierto, mi paráfrasis, Ajá. ¿verdad? Lo mismo que yo siento con mi padre, quiero que ustedes lo sientan. A la muchacha. No, hombre, y es que eso Miren, lo no que sé, me es llama que la piel de lo que gallina. me llama la atención es como el contexto en el que ese versículo se dice, ¿va? Sí, O sea, ni nacer, y después 15. Jesús dice, estas cosas, ¿cuáles cosas? Eso que usted acaba de mencionar. Exacto. O sea, esa unión. Estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Y eso que habló él fue el permanecer en él. Exacto. El deleite. Así es. Jesús, Eric, Jesús se deleitaba. Entonces, Antes- Dios quiere que nosotros seamos felices, ¿sí o no? Sí. Sí. En el buen sentido. Y por favor, en la no vaya definición a correcta. malinterpretar. Exacto. No estamos hablando de la prosperidad, nada por el estilo. No estamos hablando de eso. Estamos que hablando fíjate. del sentido correcto de la Exacto. felicidad y del gozo. Ajá, entonces tenía hasta otra pregunta, porque ya se nos va a ir el tiempo, ¿va? Pero tenía, o sea, si la felicidad es compatible con la santidad, entonces sí, Sí. desde la perspectiva bíblica. No tal vez la noción de felicidad que el mundo tiene ahora. Correcto. Sí, porque el mundo tiene como, entre más cosas tenés, sos más feliz. Por ejemplo, si usted no tiene ningún problema en el mundo, tranquilo. Ajá. Pero mientras Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se Cuando encuentren en se diversas hacen diversas pruebas. pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe pues de paciencia. Así es. O sea, el Señor, cuando usted está pasando pruebas, es porque estás en la vista del Señor. Así es. Exacto. O sea, quiere algo más con usted. Exacto. ¿Ah? Entonces uno dice, Señor. Preocúpese más bien Exacto. preocúpese si no está pasando pruebas. Ahora, nuestra mente está tan desviada de Sí. esa Ay, mentalidad. Porque, fíjese, otra pregunta que es casi similar a esta, podríamos decir, ¿la santidad es compatible con el placer? Y nuestra mente está tan errada que automáticamente pensamos que no. ¿Ya? Exacto. Porque pensamos en un montón de Correcto. cosas. Exacto, porque de nuevo, nuestro corazón está incorrecto, nuestras definiciones que tenemos Cambiaron. de las cosas están cambiadas. Cambiadas, ahí está. Exacto. Ya no estamos con esas definiciones bíblicas, estamos con nuestras definiciones del mundo. Y esas definiciones del mundo, bueno, son pecados. Lo que la hablamos mayoría. en algún momento, pastor, lo hablamos en cuanto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Se recuerda Exacto. que hablamos un poco de eso? Sí, ese deleite, ese respeto al Señor. Ajá. O sea, no es una... ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que no es una carga. Exacto. Es que me estoy gozando por la voluntad de Él. Amén. Amén. Esas amén. cosas siempre me gusta recalcarlas. Cuando nosotros tenemos el corazón correcto, los mandamientos del Señor no son trabajosos, no son Tu vida de gravosos. santidad Amén. no va a ser Porque- como una lista de prohibiciones que no más puedo bien es al hacer. revés. Yo no necesito hacerlo eso porque no está en mí, porque me deleito en el Señor. Bueno, Sí. en el versículo, en el pasaje que estaba mencionando, que Jesús dice, todas estas cosas os digo, para que vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Antes de todo eso, también Jesús le dice, hey, yo los he llamado a ustedes mis amigos. Exacto. Yo los he llamado a ustedes amigos porque ustedes van a hacer lo que yo digo. Y los he llamado amigos porque todo lo que vi mi Padre se los he dicho a ustedes. Entonces, nosotros se nos olvida que todo esto que vivimos en esa tierra, que todo lo que hacemos es porque Dios quiere que nosotros estemos en Él y Sí. experimentemos todo eso que tiene Él para nosotros. Exacto. El problema exacto. nuevo, estas definiciones tan malas que tenemos de Es que conceptos. ese es el gran problema. Sí. Sí, ¿en qué me deleito? Exacto. Y usted dijo algo muy importante y hay que aclarar esa parte. O sea, cuando hablamos de ¿cuál es la clave de todo esto? Y usted citó el de Salmo, ¿sí? Salmo. Sí. Sí, deleítate. Ajá. Pero ojo, que aquí está la condicional. Correcto. Deleítate. Sí, ¿Ah? Así mismo, correcto. en el Señor. Así es. Exacto. Entonces, en Y un Él te deleite, concederá. Ajá. con las definiciones correctas, Ajá.
Él va a obrar. Sí, y esos deseos de su corazón, en las definiciones correctas, Exacto. va a darlas el Señor. Porque de nuevo, si mi corazón es del Señor y yo quiero más del Señor, eso es lo que Él va a dar. Pero no es un Ferrari, no es la felicidad de este mundo, no es que, no. Creo que un pasaje que ejemplifica bien esto es el Salmo 1. Salmo 1, ¿no? Sí. Dichoso el hombre, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y aquí viene el versículo 2. Sino que en la ley del Señor ¿sé qué? se deleita. Es que está el punto. Y dice... Dice ahí, mírame, en la ley del Señor me provoca carga. No. Y día y noche medita en ella. Correcto. Brutal, ¿no? O sea, mire, yo creo que estamos al revés. Sí. Y vamos ya, vayan pensando porque estamos terminando. Exacto. En su Palabras mensaje, de despedida. exacto. Miren, pues, el problema es que nosotros queremos hacerlo al revés. Sí. Queremos hacer cosas para poder experimentar un deleite. Exacto. No es así, familia, en la fe. Primero, deleites en Él, entonces usted Él hará. le concederá las peticiones de su corazón. Pero el problema es que no estamos experimentando esa relación. El problema es que íntima, pedimos cosas para ser felices. Sí. pero con la definición incorrecta. Y condicionamos también nuestra visión, nuestra O sea, la concepto bendición de Dios la condicionamos solo a buenas cosas, ¿no? Que desde nuestra perspectiva. Exacto. Porque nosotros tenemos la vista corta. Solo vemos este pedacito aquí. Perspectiva errada. Exacto. Y solo vemos esto aquí. Pero el Señor dice, todo viene bien para todos los que están en Él. Pero nosotros solo vemos este pequeño pedacito aquí. Exacto. Y entonces, no, ¿cómo es posible que...? Solo debajo No. del sol miramos nosotros. Y miren, Exacto. y se cumple. Es que tan bonito, hombre. Es que miren, al entender, es precioso esto. No ha habido hombre ni habrá hombre como este tipo. Dinero, a más no poder. Mujeres, a más no poder. Reino, a más no poder. Sabiduría, a más no poder. También ver la gloria de Dios, a más. Pecaminoso y sucio, a más no poder también. Ese sí era Don Salomón. Don Salomón. Ojo que ni Bill Gates, ni ¿cómo se llama? Jeff Bezos, contextualizando Nadie, un poquito, de verdad. Elon Musk, Ni nada, ni Xi Jinping, ni Vladimir Putin. Nadie pudo alcanzar lo que este tipo alcanzó. Correcto. Oiga, económicamente hablando, que es lo que muchas veces provoca en nosotros ese turbulento accionar. Nadie experimentó. ¿Y cuál fue la conclusión de este tipo, señoras y señores? ¿Cuál fue? Teme a Jehová. El fin del todo el discurso es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Así es. ¿Por qué ese es el qué? El todo del hombre. El todo Exacto. del hombre. Sí. Sí, triste Hermanos, que tuviera que pasar todo lo que pasó para darse cuenta de eso, pero sí. Pero lo termina diciendo. Exacto. Y nos termina diciendo nosotros, miren muchachos, Exacto. no se tropiecen en la misma piedra. Correcto. No se- Pero somos humanos y seguimos haciéndolo en nuestro corazón. Pero bueno, gracias a Dios por su palabra. Sí. Jóvenes, palabras finales. Bueno, por cierto, muchísimas gracias, hermano. Gracias, Yo gracias, sé que Eric, no es por la estar primera. con nosotros. No va a ser la primera. Bueno, es la primera, no va a ser la última. Así sería. Los primeros, sí. Entonces, primero Dios, vamos a tenerlo aquí con nosotros. Hermano Eddie, palabras finales. Bueno, primero, pues yo siento que cuando somos tres el tiempo se queda bien cortito. Nos picamos. Sí. Entonces, pero gracias, Eric, por estar con nosotros. Gracias a Dios también por esta buena conversación, esta buena plática que hemos Saludos a tenido. Montana y a Costa Rica. Así es, un saludo para todos, un gusto, un abrazo. Yo, desde una perspectiva personal, voy a hablar de mí, ¿va? No, Sí, voy a hablar de mí, desde este tema que hemos hablado. De este tema que hemos hablado. Nosotros mismos. Yo pienso que en cuanto a mí concierne, yo necesito ser martillado con esto todos los días. Amén. Sí, todos los días, porque se me olvida. O sea, se me olvida. O sea, les soy honesto, o sea, constantemente se me olvida. Entonces, que el Señor nos ayude de verdad Nos ayude. a rendir nuestro corazón totalmente a Él y a amarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Eric. Bueno, de mi parte, nada más decir, bueno, debemos reconocernos pecadores, darnos cuenta de que el mayor pecador que existe soy yo. Amén. Exacto. Y bueno, y si usted se lo está diciendo, es usted. Pero hasta que no lleguemos a esa conclusión, no vamos a poder empezar a cambiar este Exacto. corazón. Nuestro A ver corazón la va a estar belleza de siempre equivocado y siempre vamos a seguir errando. Deleitémonos en el Señor, Amén. deleitémonos en Él y que nuestro corazón sea cambiado a su
voluntad, a su imagen, a su semejanza. Amén. Yo creo que necesitamos cada día acercarnos más a la luz de Él, que la luz de Él nos revele, nos descubra, y es ahí donde vamos a comenzar a poder verlo a Él. Exacto. Y esa vista en Él va a comenzar a hacer cambios en nuestro entendimiento acerca de qué es lo mejor, qué es lo que vale la pena. Correcto. ¿Sí? Verlo a Él. Entonces, al entender qué es lo que vale la pena, es cuando vamos a comenzar a deleitarnos en lo que sí realmente importa. Familia, el tiempo se nos acabó. Sí es. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Hoy medio hablamos, porque yo creo que nos quedamos por culpa de lo de ellos dos. Nos quedamos cortos, pero un muy buen tema. Así es, el sí. diseño del corazón. Que Dios nos guíe, que Dios les bendiga. Esperamos que usted haya sido edificado con el tema de hoy. Y recuerde, pues ahí aparecen los contactos y usted puede comunicarse con nosotros. Amén. Para cualquier información o el libro en sí, si lo necesita, estamos para servirle. Así que el Señor les bendiga, y si el Señor nos lo permite, nos vemos en una próxima edición de su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hasta la próxima. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.